tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Noticias Caracol. Comenzamos en el sur de Cali porque los habitantes de ese lugar no salen de su asombro por el asesinato de un hombre cuando dejaba a su hijo en el jardín infantil. En el atentado, el menor y una maestra resultaron heridos. El número de la placa de la moto en la que viajaban los sicarios está en manos de la policía. El hombre entregaba a su hijo a una de las profesoras del jardín infantil ubicado en el sur de Cali cuando fue atacado por sicarios, reportó la policía. No había recibido amenazas este señor. Estamos en esos momentos con participación de la SIJIN y participación del CTI en la investigación correspondiente y las labores previas. La víctima fue identificada como Jacobo Vélez, de 28 años, ingeniero mecánico de profesión y quien al parecer era comerciante. Su hijo de 3 años y la profesora, quienes resultaron heridos, fueron recluidos en un centro asistencial de Cali. Afortunadamente es leve en uno de sus pies. De igual manera la profesora también es leve, afortunadamente. El señor recibe aproximadamente unos 7 o 8 impactos. La policía posee la placa de una motocicleta en la que presuntamente se movilizaban los 2 sicarios que atacaron a este hombre en el sur de Cali y ofreció una millonaria recompensa a quien dé información de su paradero. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Atención, Noticias Caracol es el primer medio de televisión de Colombia con presencia en Trípoli, donde las fuerzas de Muammar Gaddafi libran una batalla a muerte por quedarse con el poder de Libia. Estamos frente a la fortaleza del director. Vamos inmediatamente en directo a la capital de ese país con David Berían. David, ¿cuál es la situación en este momento? Hola, por favor, que llaméis al teléfono que... Vamos a ver entonces cómo es la situación allá en Libia en este momento. El líder a su país vía radio para incitar a sus seguidores a mantener la lucha. Los opositores, mientras tanto, ya cantan victoria y dicen que celebrarán elecciones el próximo año. Las palabras de Muammar Gaddafi lograron recrudecer la violencia en Trípoli. Desde algún lugar secreto, el líder libio, por medio de emisoras de radio, se dirigió a su país. Dijo que no se rinde y pidió a sus seguidores a mantener también su lucha. La misión de los habitantes de Trípoli es purgar su ciudad de insurgentes. Su vocero Mosa Ibrahim, también escondido, envió una fuerte advertencia a los opositores de Gaddafi. Convertiremos a Libia en un volcán de fuego que arde bajo los pies de los invasores y sus agentes que han distorsionado la historia de este país para convertir a Libia en una colonia que no pertenece a la unidad árabe ni al Islam. Según el líder del Consejo Nacional de Transición reunido en Francia con Nicolás Sarkozy, celebrarán elecciones en 8 meses, aunque reconoce que la lucha aún no termina. Nuestra lucha aún no ha terminado en el terreno, porque las fuerzas del señor Gaddafi todavía están atacando algunos pueblos, especialmente en Zeta, y también hay algunos bastiones de resistencia donde se están cometiendo atrocidades, asesinatos y hay destrucción, incluyendo en Trípoli. A todo esto, tras 5 días retenidos en un hotel en Trípoli, 37 corresponsales de guerra fueron dejados en libertad hace unas horas por los hombres leales a Muammar Gaddafi, que mantenían la esperanza de que el líder libio retomara el control de la ciudad. Según los rebeldes, tienen bajo su poder entre un 90 y un 95% de Libia y han ofrecido amnistía o algún tipo de recompensa a quien les entregue a Muammar Gaddafi. Como ustedes entenderán, la situación no es fácil en Libia, pero en algunos minutos vamos a restablecer comunicación con el periodista que está justamente allí, viviendo lo que sucede en la capital libia. Y también hay conmoción en Bogotá por la muerte de un niño que viajaba con su padre en una motocicleta para celebrar su cumpleaños. César Chaparro está en el hospital El Tunal y nos cuenta exactamente qué fue lo que pasó. César. Juan Diego, buenas tardes. Pues según las informaciones que tenemos hasta el momento, se trata del papá y el niño que venían de Villavicencio y a la entrada de Bogotá, al parecer, fueron embestidos por un colectivo, mientras que las autoridades establecen quién irrespetó una señal de tránsito, exactamente un semáforo en rojo. Pues nos reportaron en qué situación y condiciones llegó el niño aquí, a este hospital ubicado en el sur de Bogotá, también donde a esta hora permanece su padre en el hospital El Tunal, donde se recupera, según los médicos, satisfactoriamente. Correcto, un trauma craneoencefálico severo, ¿sí? Es decir, inconsciente, con una fractura de pelvis inestable, hemodinámicamente inestable,
es valorado por el servicio de pediatría. El paciente, a pesar de los esfuerzos del especialista, en este caso el pediatra y el intensivista, fallece a pesar de las maniobras de reanimación. Y las autoridades están muy alarmadas ante el alto número de niños que han muerto este año como consecuencia, según la policía, por la irresponsabilidad de sus padres y adultos que los movilizan en motocicletas. Según la policía, en este año han muerto 14 niños y 169 más han quedado heridos debido a lo que repetimos, la irresponsabilidad de padres y adultos de movilizarlos en motos y más aún sin la protección debida. Pero también están preocupados porque la ley hasta este momento no sanciona a los padres o adultos que sean sorprendidos movilizando a estos niños en las motos. Sin embargo, ya hay una ley que está en este momento en el Congreso, se está estudiando para sancionarlos ejemplarmente. La información que se registra por ahora aquí desde el Hospital El Tunal. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, muchas gracias. Vamos a Cali de nuevo porque la incertidumbre y el temor rondan la campaña política en el Valle del Cauca. A la muerte del aspirante al Consejo de Cali, Nicolai Vera, se suma el escándalo de corrupción en la inscripción de firmas de los candidatos a la alcaldía de la ciudad, Susana Correa y Rodrigo Guerrero. Desde Cali, el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez anunció la revisión una a una de las firmas presentadas por los aspirantes. Mientras tanto, decenas de seguidores de los dos políticos protagonizaron un plantón en las afueras del recinto exigiendo que se respete la democracia. El Consejo Electoral pidió que fuera una por una y lo podemos hacer una por una porque para eso se tiene ya la gente contratada. El comandante de la Policía de Santander, coronel Mario Aurelio Pedrosa, dijo que en el departamento hay 8 candidatos a cargos públicos amenazados. En una reunión con los aspirantes, el oficial dijo que las amenazas que han recibido algunos candidatos provienen de grupos políticos opositores que se encuentran en campaña y no obedecen a amenazas reales contra sus vidas. También aseguró que la Fiscalía está recaudando las pruebas necesarias para dar con la persona que está o las personas que estarían detrás de este tipo de acciones. Las ocho denuncias corresponden a 6 municipios, entre eso hay 3 candidatos a alcaldías y hay 5 candidatos al Consejo Municipal. El gobierno reveló hoy que se frustró un plan terrorista para matar al representante a la Cámara Iván Cepeda durante una visita a una cárcel de máxima seguridad. El hecho se habría presentado hace 3 meses durante una visita del congresista a la cárcel de Valledupar. Cuando el representante Cepeda visitó la cárcel de Valledupar, supuestamente 2 guardias de esa penitenciaría le solicitaron a uno de los internos que atentara contra la vida o lesionara al representante Iván Cepeda. Y mientras estaba siendo escoltado por 2 guardias del IMPEC, al parecer ellos entregaron un puñal a un interno. La versión fue entregada por ese interno al director de la cárcel, al Ministerio del Interior y al parlamentario. A través de esta carta incluso da nombres de los responsables. Y resulta que un video que contenía todo lo que había acontecido ese día en el pasillo fue borrado. El interno ha sido trasladado y nosotros esperamos respuestas con relación a esta situación. En los últimos meses, el congresista Iván Cepeda ha hecho varias visitas al penal para denunciar a guardianes supuestamente comprometidos en abusos a internos. A 7 años y 6 meses de cárcel fue condenado el ex asesor jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, considerado hoy pieza clave para conocer la verdad sobre el carrusel de la contratación en Bogotá. Al aprobar el preacuerdo entre la Fiscalía y el exasesor jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, la juez 27 de conocimiento, Marta Artunduaga, condenó a 7 años y 6 meses de cárcel al primer exfuncionario vinculado a este escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Es decir, 11 años y 3 meses, a la cual se le debe indudablemente aplicar la rebaja de una tercera parte por el preacuerdo, es decir, se le debe restar 45 meses para un total de pena imponer de 90 meses o 7 años y 6 meses. Según la juez, se pudo comprobar que Inocencio Meléndez exigió dinero a los NULE para favorecerlos en los contratos para las obras. Ante lo cual contactan a Inocencio Meléndez, quien se compromete a colaborar a cambio de dinero, y es así que logró los cambios en los pliegos de condiciones que le permitieron a Transvial cumplir con los requisitos necesarios para presentar la propuesta.
Como Inocencio Meléndez se convertirá en el principal testigo contra otros exfuncionarios implicados en este escándalo, la Fiscalía estudia la posibilidad de incluirlo en un programa de protección. Desde los juzgados de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Y como les comentábamos hace unos pocos momentos, Noticias Caracol es el primer medio de televisión de Colombia con presencia en Trípoli, donde están los ojos del mundo y donde las fuerzas de Muammar Gaddafi libran una batalla a muerte por quedarse con el poder de Libia. Así es, Vanessa, por eso estamos frente a la fortaleza del dictador y allí está David Berian. ¿Cuál es la situación, David, en este momento? Aquí son las 12:41 del mediodía. ¿Qué hora es allá? Hola, ¿qué tal? Saludos, Juan y Vanessa desde Trípoli. La situación, la verdad, es que la capital libia se complica por momentos. Esta mañana hablábamos con uno de los comandantes rebeldes y lo que nos decía es que a las bolsas de resistencia que le quedan al dictador apenas le podían quedar 1, 2 o a lo sumo 3 días. Pero a juzgar por lo que se ve en la ciudad, los tiroteos, las explosiones y los combates, lo cierto es que esa afirmación del comandante parece cuando menos dudosa. Hemos ido hoy al Palacio del Dictador, a uno de sus centros de poder, que cayó ayer en manos de los rebeldes, con gran repercusión internacional. Pues lo cierto es que hoy ese palacio seguía en manos de los rebeldes, pero las tropas de Gaddafi no estaban a más de 300 o 400 metros. Usan sobre todo morteros y francotiradores, que han pasado a ser la pesadilla de los rebeldes y también de nosotros los periodistas que hoy lo hemos sufrido. Un compañero francés ha sido herido en una de las coberturas que ha hecho en el palacio de Gaddafi. Ese palacio era, como decía, uno de los símbolos del poder del régimen. Mantenía de alguna manera la imagen de férrea de este dictador, aprovechaba para salir en sus apariciones públicas desde allí y ahora pues ha quedado reducido poco menos que a cenizas. Escombros, rocas, disparos de bala y de cosas mucho peores es lo que se ve allí. Pero lo cierto, como decía, es que allí también se está peleando, se está combatiendo y las cosas no van tan bien como podría pensarse para los rebeldes. Hemos visto caer heridos a varios de ellos, ya digo, bajo esos francotiradores que están siendo la principal arma del dictador. No sabemos muy bien qué va a pasar en los próximos días, pero han empezado los saqueos, ha empezado a reproducirse la violencia y de hecho lo que me extraña es que en este tiempo que estoy transmitiéndole la noticia a ustedes no se escuchen los tiroteos que se están escuchando a lo largo de todo el día. Desde Trípoli, David Berian para Noticias Caracol. David, muchas gracias y estamos muy pendientes, por supuesto, de la evolución de esa importante noticia allá en Libia. Aquí hay expectativa por la lectura a esta hora en el Tribunal Superior de Justicia de Barranquilla del fallo sobre la apelación de la condena de 45 años y 10 meses a Samuel Vinas por el asesinato de su ex esposa Clarena Acosta el 1 de enero del 2010. Como se recordará, el fallo en primera instancia fue apelado por la defensa, sustentando un estado de ira e intenso dolor. El abogado de Samuel Viñas manifestó que, de acuerdo con la decisión del alto tribunal, podrían llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia. Arcadio Marín, el hombre con cáncer de médula que marcha para exigir un oportuno tratamiento de su enfermedad, partió de Ibagué hacia Bogotá. Ya son 85 los kilómetros que ha recorrido este hombre desde que el pasado lunes salió de la ciudad de Armenia, caminando hacia la capital del país. El hombre marcha para protestar contra las EPS que, según él, no autorizan a tiempo los tratamientos para enfermos con cáncer. Asegura que en su caso debe recibir una quimioterapia cada 18 días, pero su entidad de salud se la autoriza cada 2 meses, lo que pone en riesgo su vida. A propósito del tema, hoy se pronunciaron las directivas de Café Salud en Bogotá, la EPS, a la que don Arcadio Marín está afiliado. Le aseguraron a Noticias Caracol que al paciente no se le han negado los servicios ni que se le han prestado tardíamente. La directora médica de Café Salud explicó que por alguna extraña razón don Arcadio casi nunca le avisa a su EPS de los tratamientos que le ordena el médico, sino que opta por la vía judicial para pedirlos. Él ha estado intermediando
con el juzgado, sabiendo pues que él ha hecho, digamos, todos esos trámites administrativos de tutela y no lo ha hecho saber de manera directa. En el momento en que él, digamos, no lo haga saber de manera directa, muy seguramente los tiempos disminuirían. Incluso cuenta la suerte de la mayoría de tutelas interpuestas por el paciente. 4 de ellas, las 4 primeras, han sido negadas y han sido declaradas improcedentes por parte del juzgado, debido a que las prestaciones se han hecho de manera oportuna y clara. También señala que don Arcadio en ocasiones no reclama los medicamentos como sucede hoy día. Los medicamentos que él necesita llevan disponibles en la farmacia en el punto de entrega hace 15 días. Situación que le ha sido informado a él de manera telefónica y se le ha dejado pues los mensajes que corresponden. ¿No los ha reclamado? No los ha reclamado. La directora médica de Café Salud consideró que don Arcadio no necesita marchar hasta Bogotá a reclamar, pues en Armenia está su EPS dispuesta a brindarle todo lo que requiere para su salud. En un local del sur de Bogotá, un hombre acabó con la vida de su exnovia y luego se suicidó. El sujeto de 30 años citó a la mujer de 25 en una panadería y le disparó en varias oportunidades y luego se quitó la vida. Las 2 personas estaban indocumentadas, pero según los vecinos, el asesino estudiaba en una universidad privada de la capital y era habitante del sector. Atrapados quedaron los 3 pasajeros de un taxi que se accidentó en el centro de Bogotá. Según los testigos, el conductor excedía la velocidad y quiso evitar un puesto de control de la policía y se volcó. 30 minutos duró el rescate de las personas, quienes fueron remitidas a 2 centros asistenciales. Después de un estudio de 3 meses, el Fondo de Prevención Vial calificó el sistema de transporte masivo Transmilenio Transmetro de Barranquilla con el índice de riesgo más bajo del país. El Transmetro inició operaciones 13 meses y actualmente moviliza alrededor de 87.000 pasajeros diariamente. Según el estudio, la cultura preventiva de este sistema de transporte masivo ha impactado en la seguridad vial de la ciudad. El ejército capturó en Arauca a Rubén Camacho, alias Concha, enlace del ELN entre Colombia y Venezuela y acusado de 2 atentados terroristas contra la fuerza pública. En este helicóptero del ejército, alias Concha fue trasladado hasta Arauca, donde tiene una orden de captura por los delitos de rebelión, concierto para delinquir e incluso una circular azul de localización en la información de la Interpol. Camacho es acusado de planear y ejecutar el atentado contra un tanque del ejército el 29 de julio, en el que murieron 3 militares, y el atentado contra una patrulla de la policía en Saravena el pasado 19 de agosto. Desde diferentes lugares de la geografía nacional, nuestros ojos ciudadanos siguen haciéndonos llegar videos y fotografías captadas con celulares para hacer denuncias y registrar casos insólitos como los que vamos a ver. Fíjense muy bien. Por ejemplo, este que nos envían desde Bogotá. Es un caso en el que uno no sabe si reírse o ponerse bravo por lo absurdo. Dice don Miguel Gómez que sacó su celular y captó la siguiente perla. Coge al conductor de este automóvil haciendo trampa para eludir el pico y placa en la calle 82 con autopista norte en Bogotá. Y es que se ve cómo convierte el 2, que es el número real en el que termina la matrícula, en un 8. Es lo que nos llega desde Bogotá. Ojalá no solo lo haya visto el ciudadano, sino también un policía. Pero también nos hacen llegar otras imprudencias que no es para reírse por las tragedias que han producido descuidos como este, que fue captado por la vía Ibagué-Girardot. Miren ustedes. Don Roberto Pinzón pescó a un conductor transportando una retroexcavadora en una cama baja sin suficiente señalización ni escolta, como lo exigen y mandan las normas de tránsito. Hay que recordarle a este conductor el caso del Agustiniano Norte, que cobró la vida de 21 niños aquí en Bogotá. Y rematamos con un par de fotos que demuestran cómo un andén parece un mercado persa al lado de un conjunto residencial. Esto es aquí en la capital del país, en el conjunto residencial El Pedregal, en el barrio Álamos, en el noroccidente de Bogotá. Doña María Victoria Ramos nos dice que la invasión del espacio público es brutal y que los comerciantes informales se adueñaron hasta de la ciclorruta. Por eso les pide a las autoridades locales competentes que hagan cuanto antes algo para solucionar este problema. Ustedes también pueden enviarnos sus videos y fotografías a nuestras cuentas noticias@caracol o por supuesto a nuestro portal noticiascaracoltv.com. Vanessa.
Gracias, Juan. El ojo ciudadano y el ojo de Juan. Vamos ahora con panorama del mundo. Hoy iniciaron 48 horas de paro nacional en Chile. Los sindicalistas que exigen cambios sociopolíticos se han enfrentado a la policía. Hay 35 personas detenidas y un herido. Más noticias en nuestro panorama internacional. El huracán Irene ya es una tormenta categoría 3 con vientos de 185 kilómetros por hora. Azota a las Bahamas y se espera que llegue este fin de semana a Carolina del Sur, donde ya se iniciaron las evacuaciones. El terremoto que sacudió ayer al este de los Estados Unidos aparentemente desató una crisis nerviosa en un hombre en Nueva York. Salió de su casa desnudo gritando que era el fin del mundo. Acuchilló a 4 personas, una de ellas murió. Este perro en Georgia se tragó 2 diamantes valorados en $10,000. El animal pertenece al dueño de la joyería, quien asegura que en medio de una venta, el perro se tragó las piedras preciosas. Hoy en nuestra sección Consuma con Cuidado les contamos qué hacer en caso de tener inconvenientes con sus tarjetas de crédito. El cambio en el número de cuotas para pagar un producto es uno de los casos más frecuentes. Efraín Angulo decidió comprar una nevera en un almacén de cadena y antes de pagar le ofrecieron una tarjeta de crédito con una promoción interesante. Por eso decidió diferir la deuda a un mes, pero el cobro fue diferente. En el extracto me llega diferido a 6 cuotas, cuando yo solamente había dicho que me llegara una sola cuota. Al ver que esto le generaba intereses y debía pagar más, de inmediato llamó al almacén y quedó más preocupado. Y me dicen que como yo tenía que haber confirmado telefónicamente que lo iba a hacer a un solo pago, ellos, por políticas de ellos, me lo difirieron a 6 pagos. Según Efraín, la entidad reconoció el error, pero igual lo obligó a cancelar su deuda en 2 cuotas, con los respectivos intereses. Hablamos con el superintendente delegado para los derechos del consumidor, Alejandro Giraldo, y le preguntamos qué hacer en casos como este. Sí, lo primero que hay que analizar es de quién fue la culpa. Si uno le pidió al establecimiento de comercio que lo difiriera a una sola cuota y por error de ellos se lo difieren a más de una, será el establecimiento de comercio el que deba asumir el error y el que corrija frente al banco esa operación para que solamente le cobren una sola cuota. Y si el error es del banco, esa entidad financiera deberá asumir el pago. El funcionario recomienda consultar si su tarjeta de crédito cobra o no intereses por pagos a un mes. No es una obligación legal, es decir, algunas tarjetas de crédito de marca propia que no son estas grandes franquicias reconocidas, sí cobran intereses. Inclusive estas franquicias también cobran intereses a partir del primer día en compras, por ejemplo, de gasolina o en ciertos establecimientos de comercio, cobran a partir de una fecha, pero se lo informan adecuadamente al consumidor. El superintendente explicó que si los usuarios pagan por anticipado la cuota de su tarjeta de crédito, no deben ser sancionados. Y recuerde que si usted tiene un problema con un banco, debe primero presentar la queja ante la entidad financiera y si no tiene respuesta, debe ir al defensor del consumidor de esa entidad y la última instancia la superintendencia financiera, que usted puede contactar en www.superfinanciera.gov.co. En el caso de Frey, él tuvo que pagar las 2 cuotas para evitar ser reportado en las centrales de riesgo. Escríbanos a consumaconcuidado@caracoltv.com.co y cuéntenos su caso. La policía capturó hoy a 22 presuntos integrantes de una banda de piratas terrestres. Están sindicados de torturar a sus víctimas antes de robarlas. Más de 2 años de seguimientos permitió a un grupo de investigadores llegar hasta el escondite de los asaltantes. En donde eran interceptados, generalmente en carretera o trasladándolos a una residencia o un paraje solitario. Secuestraban a los propios conductores, sujetos que torturaron a algunas de las víctimas para hacerles, digamos, conocer cuál era el objetivo, el fin de estas encomiendas, de estas remesas, de esta mercancía. Los 22 detenidos, que hacían parte de una peligrosa banda dedicada a la piratería terrestre, podrían ser condenados a más de 60 años de cárcel. El canal Caracol firmó un nuevo convenio de cooperación con Arirang, un canal más importante de Corea del Sur. Con la firma de este acuerdo se busca un intercambio de contenidos en el área cultural y de noticias. Oh Jin Chang, representante de Arirang para Latinoamérica, fue el encargado de sellar el pacto de intercambio de contenidos con Carlos Alejandro Pérez, presidente del canal Caracol, una alianza que abre las puertas de Asia. Hace tiempo estamos tratando de internacionalizar todo lo que tiene que ver con nuestra producción
aquí en Caracol y nos interesa mucho entrar al mercado asiático. Arirang es uno de los más grandes productores de contenidos de Corea y se especializa en programas culturales y musicales, pero también tiene un fuerte interés en el área de noticias. Convenio es muy importante para Arirang porque podemos tener más oportunidad para promocionar, introducir nuestra cultura a los colombianos también. La alianza con el canal Caracol le permitirá inicialmente llevar noticias y reportajes de interés general y más adelante otro tipo de producciones como novelas y series en un intercambio productivo para ambas compañías.